Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares en Noticia América Latina. Los gobiernos de Brasil y Argentina anuncian su reintegro a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Buenas noticias para la integración en tiempos de disputa por la región, lo analizamos. En Noticia Venezuela, científicos cubanos protagonistas en la creación de las vacunas contra la COVID-19 están en Caracas con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral. ¿Hacia dónde va toda esta experiencia científica adquirida? Pregunta una de ellas para el presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, en minutos. En Noticia El Mundo, en esta Semana Santa de Congregación de Fieles Católicos, analizamos el papel del Papa Francisco en los problemas que afronta la Iglesia, en particular en América Latina. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia América Latina, Brasil y Argentina oficializan su retorno a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, una oportunidad de resurgir el bloque por la defensa y la cooperación de nuestra región. Por decreto presidencial, Luis Ignacio Lula da Silva oficializó el retorno de Brasil a la Unión de Naciones Suramericanas, bloque regional del que se había retirado en 2019 por decisión de Jair Bolsonaro. Asimismo, el mandatario argentino Alberto Fernández formalizó la reincorporación del país a la UNASUR. Argentina salió del grupo también en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. Fernández planteó que el camino debe ser recrear el UNASUR de estos tiempos. Lo que tenemos que garantizar es un UNASUR que sirva al desarrollo económico de nuestros pueblos, donde veamos cómo integramos a las empresas chilenas, argentinas, brasileras, de otros países que trascienden las fronteras de los países en donde son creadas, darle otro dinamismo, ponerle otro sentido al UNASUR, siempre preservando aquello para lo que el UNASUR fue creado, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos. El exsecretario general del UNASUR, Ernesto Samper, celebró que agradeció los anuncios de ambas naciones, que asegura devuelven la esperanza de volver a trabajar juntos por temas comunes de la región, como la transición ecológica, la soberanía alimentaria o la inteligencia artificial. UNASUR nació en 2008 con el objetivo de construir un espacio de integración y unidad en los ámbitos cultural, social, económico y político entre los pueblos que lo integran. El bloque ha destacado como mediador en los conflictos que han amenazado la institucionalidad de la región. Fue un férreo defensor de la democracia y del orden constitucional en Honduras durante el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. En agosto de 2010, el bloque logró aliviar la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela tras la infundada acusación del expresidente colombiano Álvaro Uribe sobre presencia de guerrilleros colombianos en territorio venezolano y su financiamiento. La mediación de su entonces titular, Néstor Kirchner, permitió alcanzar una declaración de principios que puso fin al impasse. Un mes después, dio una respuesta inmediata al intento de golpe de Estado a Rafael Correa en Ecuador. Condenó el intento de golpe de Estado y el secuestro de Correa, y sus cancilleres viajaron a Quito a apoyar al mandatario. La reacción de la UNASUR ante el derrocamiento a Fernando Lugo en Paraguay en 2012 fue rechazar el juicio político aplicado por el Congreso. Apoyó a Lugo y posteriormente acordó expulsar a Paraguay del bloque integrador, hasta tanto no se restaurase el orden democrático. Quinto Lucas es escritor, periodista uruguayo-ecuatoriano, ex vicecanciller de Ecuador, ex embajador de Uruguay para la integración. Nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Quinto, bienvenido a este análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar conversando con usted y estar conversando con los amigos y amigas que están mirando Telesur.
Muchas gracias. Quinto, primero preguntarte, antes de ello recordar, eras el vicecanciller de Ecuador, ¿cómo recuerdas esos momentos de la UNASUR y sobre todo cuando se necesitaba contarle a todos los gobiernos de nuestro Suramérica la importancia de la creación de UNASUR? Bueno, yo creo que fue un proceso de los más interesantes en cuanto a integración dentro de América Latina y en distintos procesos, creo que hasta a nivel mundial, porque UNASUR, más allá de que todos los procesos que se han dado en América Latina han sido interesantes, en UNASUR logramos confluir distintos gobiernos, obviamente que muchos gobiernos progresistas, que fueron los que pusieron el énfasis, gobiernos de izquierda que pusieron el énfasis en la integración, pero también había gobiernos de derecha que sin embargo se involucraron con UNASUR y fue un proceso muy, muy interesante, tanto en lo que tiene que ver con la ratificación del convenio, la firma del convenio, después la ratificación por parte de los poderes legislativos, como la conformación de los consejos. Hay que recordar la importancia que tuvieron los consejos, el Consejo de Salud, la importancia que tuvo cuando justamente se dio la gripe porcina y cómo actuamos en conjunto. El Consejo de Defensa Suramericano, que elaboró una doctrina distinta desde América del Sur. Son cosas que fueron muy importantes y que quedaron marcadas ahí. Claro, hubo después, obviamente por determinados gobiernos de derecha, pero sobre todo por el papel de Estados Unidos de bombardear UNASUR, de tratar de que UNASUR se eliminase. Y bueno, inventaron esa propuesta de PROSUR, que eso no era una propuesta integradora. Y ahora parece que de a poco los nuevos gobiernos empiezan a retomar aquel papel de a poco de lo que fue UNASUR, ¿no? Quinto, desde la política, hubo hitos como el restablecimiento de relaciones Colombia-Ecuador tras la invasión de Colombia, recuerdas, en el gobierno del entonces presidente Uribe Sucumbíos, y además el apoyo en la defensa de la democracia con recordar el golpe parlamentario express en Paraguay al entonces presidente Lugo. Yo creo que fueron acciones políticas muy efectivas. Fue importante lo de Ecuador-Colombia, fue importante lo de Venezuela y Colombia, fue importante la relación entre Chile y Bolivia con las diferencias que hay, que son diferencias históricas, pero siempre UNASUR jugó un papel, obviamente buscando la justicia, buscando el diálogo entre los dos países cuando eran estos problemas bilaterales, y cuando eran intentos de golpes de Estado jugó un papel importantísimo. Jugó con el presidente Lugo, jugó con el presidente Correa cuando aquí se intentó un golpe de Estado el 30 de septiembre del año 2010, y UNASUR jugó un papel unido, importante, de todos los países, y ahí iba más allá de los propios gobiernos de izquierda progresista. También los gobiernos de derecha se sumaron. Por eso me llama la atención que después, con la presión de Estados Unidos, no hayan seguido ese ejemplo que dieron, porque finalmente sí jugaron un papel importante en defender los procesos democráticos que quisieron ser, algunos fueron derrocados, como el caso de Lugo, pero aquí se intentó, y bueno, finalmente el papel de UNASUR con el papel del pueblo en las calles paró ese golpe de Estado. Entonces eran efectivas, eran acciones políticas muy efectivas. Pero después había otras acciones que tienen que ver, por ejemplo, con la infraestructura de integración, con infraestructuras conjuntas que se estaban empezando a trabajar. Lo que decía del Consejo de Defensa Suramericano, imagínese hoy en día que vivimos un proceso prácticamente de guerra global, lo importante que sería una UNASUR o una Suramérica unida con una propuesta de defensa desde América Latina, no impuesta desde Estados Unidos. Todo ese tipo de cosas realmente eran logros muy importantes y muy efectivos, porque sí se lograban cosas enseguida, o sea, había una voluntad política de hacer las cosas. Sobre Estados Unidos, Quinto, te he pedido que sigamos recordando cómo fue ese papel desestructurador de UNASUR por parte de Estados Unidos, hoy para que estemos muy alertas con esta revitalización del bloque. Bueno, nosotros tenemos que recordar históricamente que Estados Unidos siempre estuvo contra todos los procesos integradores.
estuvo contra Lacan cuando Lacan era un proceso interesante de integración, estuvo contra la integración en general, queriendo crear el ALCA, que finalmente fue rechazado por las organizaciones sociales y por los gobiernos de América Latina. Y cuando surgió UNASUR, surgió la CELAC, surgió el ALBA sobre todo, que fue un impulso importante para que surgieran los otros procesos. El Mercosur cambió de rumbo porque los gobiernos que surgieron le dieron un tono distinto, no aquel tono neoliberal de cuando se inició el Mercosur. Empezaron a tratar de crear otras cosas. Una es la Alianza del Pacífico. No funcionó totalmente y después ya fue el destruir UNASUR, el pedirle a los gobiernos sumisos que salieran de UNASUR o que bombardearan, boicotearan UNASUR, boicotearan las reuniones y inventaron, como dije, esa entelequia que fue PROSUR, que al final se fue cayendo sola. Pero ese fue uno de los papeles de Estados Unidos. Creo que hoy va a volver a ser el mismo o peor, porque hoy Estados Unidos ha perdido la hegemonía mundial o está perdiendo la hegemonía mundial en una disputa que existe muy claramente con otros bloques y obviamente que quiere consolidar lo que siempre fue denominado su patio trasero. Y por lo tanto va a intentar de nuevo boicotear este proceso de integración que viene con otros bríos, con nuevas miradas, y es tanto lo de UNASUR como lo de la propia CELAC. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que aprender de lo que vivimos para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Aprender de lo recorrido. Entre otras cosas, lo dijo hace muy poco la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, sobre América Latina. Así que, ¿qué debemos hacer con esa amenaza directa a nuestros recursos naturales, Quinto? Bueno, sin duda, además, como decía antes, en un momento que Estados Unidos necesita más esos recursos naturales. Siempre los necesitó, pero hoy, en la disputa que estamos viendo a nivel mundial y con la configuración de nuevos bloques y de un mundo multipolar, obviamente que Estados Unidos sabe que necesita mucho más esos recursos. Ha intentado de distintas formas. Y eso hay que estar prevenido. Hay que estar prevenido no solo por parte de los gobiernos, sino por parte de la propia integración, de la propia nueva estructura que se pueda dar UNASUR. Es a veces difícil porque depende mucho de la visión de los gobiernos, depende mucho de que los gobiernos estén alerta del papel que ha jugado Estados Unidos. Los que sabemos el papel que ha jugado en la historia, de alguna forma siempre hemos estado alerta, pero hay otros que todavía creen que Estados Unidos ha cambiado. No, Estados Unidos ha modificado sus estrategias, sus tácticas, sus formas de relacionarse, pero finalmente siempre está atrás de esos recursos naturales y de alguna forma para eso también utiliza a gobiernos sumisos. En la época que se creó UNASUR, hace 13 años, era distinto porque, como yo decía, esos gobiernos de derecha de alguna forma también se sumaban, trabajaban por UNASUR. Hoy hay gobiernos sumisos que no les importa trabajar por UNASUR. Entonces va a ser una tarea, obviamente, muy ardua. Si nosotros vemos lo que está pasando en Ecuador y vemos un gobierno que no está interesado en la integración y que busca un pleito con Argentina por un error de su propio canciller, son cosas que tenemos que tener en cuenta también para el relacionamiento directo con Estados Unidos, pero también en el relacionamiento entre nosotros y cómo darle la nueva fortaleza que necesita UNASUR. Sí, a propósito de esto que bien lo dices, el mundo vemos cómo se mueve en bloques y bloques además cada vez más fuertes. Ahora fíjate, por ejemplo, lo recordamos, lo hemos presentado en la audiencia de Telesur, cómo hay una nueva revitalización de los BRICS con la llegada de Lula en Brasil. Así que, ¿cuál será desde esa perspectiva la tarea de UNASUR? Bueno, nosotros, sobre todo el presidente Chávez, que lo tenía muy claro porque miraba estratégicamente, o sea, miraba lejos, no miraba cortito,
lo tenía muy claro de la necesidad que teníamos de unirnos, no solo por todo lo que representaba en trabajar en conjunto, políticamente, económicamente, comercialmente, a nivel sanitario, a nivel social, sino porque era la forma de enfrentarnos en este otro mundo que se estaba forjando y que iba a ser el mundo multipolar, en el que nadie solo va a poder sobrevivir. Sí se sobrevive haciendo alianzas con un bloque, con otro, pero si tenemos una UNASUR fuerte, ¿y por qué UNASUR? Digo, porque es más fácil la consolidación, era más fácil la consolidación de UNASUR porque hay una cuestión geográfica mucho más unitaria. Es más difícil lo de la CELAC, que además es otro proceso distinto. Y bueno, en este mundo justamente multipolar, UNASUR estaba llamado a ser un bloque poderoso en todos los sentidos, pero un bloque que iba a ser escuchado por el propio Estados Unidos, escuchado por Rusia, por China, por la Unión Europea, por los distintos bloques que se están configurando. Por eso es la importancia, y por eso digo que todos lo tenían de alguna forma claro que el impulso lo dio el presidente Chávez, pero todos los presidentes de esa época, había unos que trabajaban más. El presidente Correa se jugó mucho por la integración, el presidente Lula, el presidente Kirchner, o sea, todos de alguna forma se jugaron, pero había una mirada estratégica. Ahora tenemos que retomar UNASUR pensando en esa mirada estratégica, no pensando en una cuestión cortita de que va a ser para ver si comerciamos 3 o 4 cosas. No, si nos mantenemos como un bloque importante para consolidar nuestro papel en el mundo. Y por último, Quinto, desde tu análisis, ¿cuál es la urgencia de UNASUR en este mundo en crisis global, con más pobreza, lamentablemente, con más desigualdad y sobre todo nuestra América Latina con más desigualdad? Fíjese que nosotros en UNASUR también se había ya ratificado por algunos parlamentos, por los necesarios, pero bueno, habría que ratificarlo por otro, el Banco del Sur. El Banco del Sur era un ente importantísimo de financiamiento, y hoy en día, con la crisis que vivimos, con la crisis general, porque es la crisis también de los bancos a nivel mundial, y con la crisis económica, uno de los elementos fundamentales era fortalecer ese Banco del Sur, pero también es importante fortalecer nuestro comercio interno, que nunca lo pudimos hacer. Ahí puede jugar un papel importante la consolidación de un Mercosur distinto, que se estaba empezando a tratar de forzar un Mercosur como una instancia de integración económica dentro de UNASUR. Esa era una mirada estratégica. Lo vio Venezuela, bueno, después le sacaron porque, bueno, ya se sabe cómo trabajaron algunos gobiernos para sacarla a Venezuela del Mercosur. Lo vio Bolivia, lo habíamos visto desde el Ecuador, y bueno, hay formas que tienen que irse consolidando. Pero lo importante primero es consolidar ese papel político de UNASUR. Hay una cosa importante, que no pudieron derrotar totalmente esa visión de UNASUR, porque tampoco pudieron lograr que esos presidentes o esos gobiernos que quisieron salir de UNASUR pudieran ser respaldados por sus parlamentos, porque todavía hay en los parlamentos, en las distintas instancias de la sociedad en América Latina, una ansias de integración, porque se sabe que es la forma de mantenerlo. Entonces, en esta época de crisis es fundamental consolidar el papel también económico. Primero es el papel político, porque eso nos permite después ir consolidando las nuevas instancias urgentes. La instancia comercial, la instancia económica y la instancia financiera, que va a dar las posibilidades a las instancias económicas y comerciales. Allí los desafíos. Quinto, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Siempre es un gusto conversar con usted, y un saludo fraterno a todos los amigos y amigas que están viendo Telesur. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Venezuela. Científicos cubanos protagonistas en la creación de las vacunas contra la COVID-19 están en Caracas con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral científica. ¿Hacia dónde va toda esta experiencia adquirida? Una de las preguntas para el presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez. Al volver, estamos en Es Noticia.
En Noticia Venezuela, científicos cubanos creadores de las vacunas contra la COVID-19 culminaron su visita a este país para ampliar lazos de cooperación. Sobre todo se han centrado en esta oportunidad en temas de biotecnología. Vamos a verlo. Con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales en materia de ciencia e innovación, una delegación de científicos cubanos que participaron en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus estuvieron de visita en Venezuela. El equipo estuvo compuesto por el presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, la directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, Marta Ayala, el investigador Jorge Berlanga Acosta y el director del Instituto Finlay, Vicente Berés Bencomo. La comitiva sostuvo un encuentro con la vicepresidenta para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud venezolana, Gabriela Jiménez, en el que ambas naciones acordaron implementar la cooperación mutua. Gracias a las labores de este grupo cubano, surgieron 5 vacunas que ayudarán a combatir la pandemia de COVID-19: Abdala, Soberana 1 y 2, Soberana Plus y Mambisa. A pesar del criminal e ilegal bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos contra la nación caribeña, esta ha mostrado su capacidad biotecnológica y de distribución de sus vacunas a varios países, incluido Venezuela. En la actualidad, diversas instituciones estatales de biotecnología venezolana laboran en proyectos sanitarios junto a BioCuba Pharma, a fin de establecer un esquema que permita detección rápida de enfermedades como el dengue y su respectiva inmunización. Y profundizamos en ello. Para esto nos acompaña Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCuba Pharma, nos acompaña desde esta capital suramericana. Doctor Martínez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a los televidentes de Telesur. Muchas gracias. ¿En qué temas, doctor de Ciencia e Innovación, trabajan actualmente en conjunto con Venezuela? Yo debo decir inicialmente de que Cuba y Venezuela durante muchos años han trabajado en la cooperación en el campo de la investigación científica y en la innovación. En los últimos 3 años, digamos, debido a esta emergencia sanitaria relacionada con la pandemia COVID-19, se han afectado la colaboración. Y nosotros hemos venido aquí precisamente con el objetivo de reactivar la cooperación en varios campos que relacionados con la salud. De hecho, además de reuniones que hemos tenido con la ministra de Ciencia, la ministra de Salud, también hemos visitado instituciones como el IBIP, el Instituto Venezolano de Investigación Científica, y hemos acordado, bueno, en reactivar la cooperación en varios campos, en el campo de las vacunas, en el campo de enfermedades relacionadas con el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, también en el desarrollo de productos de origen natural, ya sean medicamentos o suplementos nutricionales, y también en el campo tecnológico. En Venezuela existen, digamos, varias empresas, plantas que producen, como Espromer Bio, que produce biotecnológicos, o sea, medicamentos de origen biotecnológico, y bueno, hemos acordado con los directivos de esa institución reactivar la cooperación para, bueno, completar la introducción de varios importantes medicamentos que en el pasado se llevaron etapas parciales de producción y que queremos, bueno, seguir trabajando también en ese sentido. Desde el punto de vista también de investigación básica, hemos estado hablando y sobre todo en el IBIP, y pensamos que vamos a comenzar próximamente una nueva etapa en las condiciones actuales de una situación económica compleja que viven nuestros países, pero buscándole alternativas para realmente poder avanzar en los proyectos en los cuales nos interesa trabajar de forma conjunta. Doctor Martínez, la experiencia de Cuba en el trabajo científico en la creación de las vacunas contra la COVID-19 sin duda es enorme, tiene todo el reconocimiento mundial. ¿Hacia dónde se traslada esa experiencia? Sí, Cuba realmente tiene una experiencia de ya más de 30 años en el desarrollo y la producción de vacunas. Nosotros desarrollamos y producimos en la actualidad 8 vacunas de las que se utilizan en nuestro programa ampliado de inmunización. Toda esa experiencia nos sirvió de base para el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19,
que como se conoce, bueno, logramos desarrollar 5 candidatos vacunales, de los cuales 3 se convirtieron en vacunas que se utilizaron en la vacunación en nuestro país, desde los niños de 2 años en adelante hasta la población adulta, y que también son vacunas que se han utilizado en varios países, vacunas que han demostrado realmente tener características muy particulares, ser muy seguras, o sea, además de que por su naturaleza, sus características, ese tipo de plataformas que usamos son muy seguras, pero lo demostramos después de administrar millones de dosis de vacuna en Cuba y en otras partes del mundo, con eventos adversos ligeros y con una baja frecuencia. Una característica distintiva que tiene esta vacuna, por ejemplo, es que no requieren condiciones especiales de cadenas de frío para su almacenamiento y su transportación, lo cual es algo importante, sobre todo en los países más pobres, donde hay que llevar las vacunas a lugares más intrincados. Bueno, eso es una ventaja. Incluso estas vacunas pueden estar fuera de la temperatura de 2 a 8 grados durante más de una semana y se mantienen estables a temperatura por encima de los 40 grados. Y bueno, y una característica realmente muy importante es que la vacuna ha demostrado ser muy efectiva. O sea, estas vacunas, incluso contra las nuevas variantes que han aparecido de Omicron, que han sido las variantes de vacuna, las variantes del virus mucho más contagiosas, y esta vacuna ha demostrado ser efectiva para capaz de neutralizar estas nuevas variantes del virus. Y bueno, y estamos trabajando en otras vacunas en estos momentos, a partir de toda esta experiencia que tenemos. Estamos trabajando, se está en una fase final ya de desarrollo de una vacuna contra neumococo, en este caso el Instituto Finlay de Vacunas. Estamos trabajando en una vacuna contra el dengue del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y en una vacuna contra el virus del papiloma humano, que es un virus que causa, sobre todo en las edades entre 12 y 20 años, realmente es importante la administración de esta vacuna porque este virus causa lesiones relacionadas con cáncer de sien a desarrollar cáncer de cervix. Las personas, sobre todo las mujeres, que se contagian con este virus. Han dicho ustedes como científicos, doctor Martínez, que un interés fundamental es el trabajo por una vacuna contra el dengue. Bien recordamos que afecta a varias naciones de nuestro continente porque es una enfermedad realmente endémica. ¿En qué momento están? Sí, Cuba lleva ya más de 10 años trabajando en el desarrollo de una vacuna contra el dengue. Por la importancia que tiene, este mismo año la incidencia del dengue se ha incrementado en los países de América Latina y también es una enfermedad que existe en otras partes del mundo. Aunque existen algunas vacunas en este momento, no se considera que sean vacunas altamente efectivas, y nosotros, bueno, tenemos un candidato vacunal en estos momentos que ya se va a comenzar su evaluación en modelos animales para, bueno, primeramente demostrar que es una vacuna segura, pero también para empezar a tener evidencias de su posible efectividad, ya que, bueno, vamos a estudiar la respuesta inmunológica que es capaz de inducir en varios modelos animales, incluso hasta monos, o sea, varios modelos animales, que nos va a permitir, bueno, acumular un grupo de datos, los cuales lo presentaremos después a las autoridades regulatorias para iniciar ensayos clínicos en humanos, que pensamos que eso pudiera ya estar ocurriendo entre el año 2024 o 2025 en nuestro país. Por último, doctor Martínez, ¿en qué fase avanza la investigación de la vacuna contra el cáncer de pulmón? Uno, recordamos, de los convenios que ustedes tienen con Estados Unidos. Sí, a ver, Cuba tiene un grupo de medicamentos dirigidos al tratamiento del cáncer, teniendo en cuenta que es la segunda causa de muerte en nuestro país, una de las primeras causas de muerte en el mundo. Uno de esos medicamentos es la vacuna Symavap EGF, que está registrada en Cuba, está registrada en otros países como Colombia, Argentina, bueno, en otros lugares la vacuna está registrada, pero que en estos momentos además estamos haciendo un ensayo clínico en Estados Unidos. Lo estamos haciendo de conjunto con el Instituto de Cáncer Roswell Park de Nueva York. Se encuentra en una fase 2
de estudios clínicos. Los resultados podemos decir que son alentadores. Hay que esperar que los concluyan los estudios, pero lo que sí pudiéramos decir hasta el momento es que en las evaluaciones que hemos hecho hasta el momento, hay pacientes que incluso se incorporaron al estudio en el fase 1, que han pasado ya más de 5 años y aún están con vida. O sea, que se ha logrado un nivel de sobrevida ya con un grupo de pacientes que tenían una esperanza de vida de alrededor de 6 meses y que este tratamiento les ha permitido realmente sobrevivir y con calidad de vida. Se inició además con esta vacuna, tanto en Estados Unidos como en Cuba, un ensayo clínico preventivo, o sea, en pacientes que aún no han desarrollado un cáncer de pulmón, que pacientes con algún tipo de lesión, y el objetivo es determinar si usándolo de forma preventiva pudiéramos evitar que ese tipo de paciente con alto riesgo en un futuro desarrolle un cáncer de pulmón. Ese es un estudio que va a demorar, pero que incluso ya se están haciendo las evaluaciones, algunas evaluaciones que se hacen y hay algunos resultados que muy preliminares, pero que nos tienen contentos por lo que estamos observando, que es capaz de hacer esta vacuna. Tenemos otra vacuna terapéutica contra el cáncer también, en este caso una vacuna cuyo nombre tiene un código 6GB247 y que está destinada a tratar pacientes con tumores, varios tipos de tumores sólidos. Hemos encontrado que tiene niveles de efectividad y tenemos mucha esperanza también que eso se convierta en otro medicamento para combatir esta terrible enfermedad. Trabajo científico admirable y además en beneficio de toda nuestra América Latina y del mundo. Gracias, doctor Martínez. Buenas noches. Bueno, gracias por la atención a la teleaudiencia de Venezuela. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia al Mundo, en esta Semana Santa de Congregación de Fieles Católicos analizamos el papel del Papa Francisco en los problemas que afronta la Iglesia, en particular en América Latina. Al volver, estamos en Es Noticia. Noticia El Mundo. En marzo de 2013, el Papa Francisco se convirtió en el primer jesuita y latinoamericano en asumir la conducción de la Iglesia Católica a nivel mundial. Desde entonces, en su andar, ha enfrentado una serie de desafíos, tanto externos como internos. En esta Semana Santa, el Sumo Pontífice recuerda algunos de ellos. Desde que el argentino Jorge Mario Bergoglio fue designado como jerarca de la Iglesia Católica, su pontificado ha estado marcado en parte por asuntos que durante siglos fueron manejados con distancia por la Santa Sede. Algunos de estos son la posición frente a la comunidad LGBTI, los casos de pederastia en el interior de la institución y las crisis políticas en diferentes países. En cuanto a las reformas, el pontífice se ha esmerado en lograr cambios en la curia romana para que esté en sintonía real con las iglesias locales, así como un mayor espacio para las mujeres y los laicos. Para esto la respuesta llegó en 2022, con una reorganización de los dicasterios o ministerios y la priorización de la evangelización. También hubo renovación en las finanzas, tras décadas de escándalos de corrupción y vínculos con la mafia italiana, con la creación en 2014 de un secretariado para la economía y la aplicación de un marco de inversiones y medidas para luchar contra este flagelo. Además, dio luz verde al reajuste del Banco del Vaticano, con el cierre de 5.000 cuentas por malversación de dinero. En su lucha contra la pedofilia, en junio de 2015,
aprobó la creación de un tribunal para juzgar a los obispos señalados por abuso sexual, enfrentando estas denuncias en varios lugares del mundo. En nombre de la Iglesia, el Papa Francisco pidió perdón en Chile y en 2019 expulsó al cardenal estadounidense Theodore McCarrick, declarado culpable por agresiones sexuales a menores de edad. En Bolivia, expresó la necesidad de llevar a cabo un cambio del sistema actual que mejore la sociedad y la calidad de vida de las personas. En ese sentido, durante un encuentro con movimientos sociales de todo el mundo, el Papa se disculpó en nombre de la Iglesia por las atrocidades cometidas durante la colonización contra los pueblos originarios. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. A lo largo de su década de papado, Francisco se ha inclinado por el multilateralismo, ha cuestionado el comercio de armas y, por ende, las guerras. Además, ha optado por el diálogo entre religiones, especialmente con el Islam. Muestra de ello fue la visita histórica que hizo a Irak en 2021. El sumo pontífice también ha resaltado el papel de la mujer y propuso que tuvieran acceso a las conferencias episcopales para comenzar a transitar un camino dominado por los hombres. Sin embargo, sus ideas vanguardistas tienen límites. En febrero de 2020, descartó el proyecto de curas casados y mujeres diáconos en la Amazonía, sentando un revés para los progresistas que aguardaban un giro histórico. En octubre de ese mismo año, se declaró en un documental favorable a la unión civil entre personas del mismo sexo, aunque considera que ser homosexual no es un delito, pero sí un pecado. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Helio Masferrer, profesor investigador emérito en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Nos acompaña en esta oportunidad desde Buenos Aires, en Argentina. Doctor Masferrer, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar aquí con usted y con todo el poder también interactuar con el público de Telesur, que es muy analítico, muy crítico, etcétera. Muchas gracias. Doctor Masferrer, esta semana mayor para varias religiones, sobre todo hablamos de la católica, llega después de la apertura tras más de 2 años de la pandemia de la COVID-19. Así que han sido más de 2 años de encierro. El Papa Francisco llama a darle prioridad a los pobres, que ahora son muchos más, producto también de estos 2 años que nos llegan ahora en una gran crisis mundial. ¿Usted cómo lo plantea? Bueno, quien lo ha caracterizado y en forma muy contundente es el Papa Francisco, justamente, como usted comentaba, porque regresa de la pandemia, pero trata de actualizar y poner de relieve los problemas de actualidad, los que aquejan a los pobres, a los desheredados, a los marginados. Incluso está estrenando un documental que hace con un grupo de jóvenes que se llama Amén Francisco, donde discute con jóvenes cuestiones de sexualidad, aborto, etcétera, ¿no? Temas que la comunidad LGTBQ más, temas que serían poco habituales en un pontífice, pero justamente asume que se vuelve a la, digamos, no a la normalidad, sino se vuelve a algo parecido a los viejos tiempos, pero seguimos con problemas muy antiguos, ¿no es cierto?, como la opresión, la pobreza, etcétera. También acaba de hacer unas declaraciones muy fuertes sobre el uso, lo que se llama el lawfare, el uso caprichoso de la justicia y cómo se desvirtúa la justicia, refiriéndose al caso de Dilma Rousseff y Lula da Silva, ¿no es cierto? Entonces, llega con todo, realmente a los 86 años, muchos quisiéramos tener el vigor que tiene Francisco. Tremendo vigor tiene el Papa Francisco. Doctor Masferrer, se trata de un Papa muy político, con mensaje religioso, pero sin duda político. ¿Cuál es su visión? Bueno, en realidad él lo que hace es decir lo que decía Jesús. Jesús tenía varias facetas que son muy importantes para en cuenta.
Y en principio usted recordará que sacó a latigazos a los mercaderes del templo, pero también, si usted lee en la Biblia el Sermón de la Montaña, tiene un mensaje social de reivindicación de los problemas sociales claves que hay en un momento determinado y que son de actualidad. O sea, el primero en poner de relieve los problemas de las diferencias sociales, etcétera, 2000 años antes que otros que ahora han llegado, ¿no es cierto? Y muy buenos que se han llegado, pero es un precursor, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que discute Francisco, ¿no? O sea, para ser religioso no es cuestión de andar dándose golpes de pecho y no comiendo carne, un bistec estos días, sino que se trata de el amor al prójimo, la solidaridad, tratar de un poco respaldar a los desheredados, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad no es político, él es un religioso que trata de poner las creencias y los valores a los momentos actuales, y ahí es donde a algunas personas que se dicen que son políticos y que dicen que son católicos, no les gusta el asunto porque los involucra y de alguna manera los denuncia, ¿no? Pero en definitiva el asunto es que ellos cambien, no que cambie el evangelio ahí está, no. Y Francisco dice lo que decía Jesús, lo que pasa es que hay gente que dice una cosa y hace otra. Sí, bueno, y de eso hay mucho, doctor Masferrer. El Papa Francisco es el primer pontífice de nuestra América Latina. ¿Cuál ha sido su papel en la revitalización de la fe católica en nuestra región? Bueno, realmente él es más popular en América Latina que los obispos y los curas, ¿no? Y las monjas. O sea, los creyentes creen en Francisco. Y entonces, yo he escuchado como antropólogo muchos creyentes que me decían, creo en Dios, pero no los curas. Y entonces Francisco, de alguna manera, deja a un costado el clericalismo. Recordará cuando en las jornadas de la juventud les dice a los jóvenes, hagan lío, y que los obispos, los curas, los acompañen, ¿no? O sea, estos jerarcas tienen que estar a la cabeza de sus feligreses y no ser un peso, un lastre para los feligreses, ¿no? Entonces, este es el desafío. Por ejemplo, en Argentina acaba de publicar, evidentemente a instancias de él, la Conferencia del Episcopado Argentino, 2 volúmenes de más de 1000 páginas, desenmascarando toda el papel que tuvo la Iglesia Católica en el terrorismo de Estado, no solo de Videla y los últimos, sino también de Onganía y otros golpes militares, ¿no? Entonces, de alguna forma, está tratando de cambiar la institución, pero rescatando a los creyentes, y que los jerarcas religiosos se pongan al servicio de los creyentes y no que utilicen la institución religiosa para sus fines particulares, alianzas políticas y bueno, una serie de cosas que lo podrán hacer como ciudadanos, ¿no es cierto? Pero no en tanto presuntos hombres de Dios. Entonces, ahí es donde increpa a los que dicen muchas cosas y no las hacen, ¿no? Entonces, además quiere, o sea, una de las características, y eso lo dice Jesús, dice que los hombres de Dios deben saber interpretar los signos de los tiempos. Esa perspectiva de este documental que acaba de sacar con los jóvenes, discutiendo, una de las jóvenes que participa le regala un pañuelo verde, que es uno de los símbolos del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, etcétera.
y entonces no se espanta, sino que trata de dar también su opinión, no renuncia a sus creencias, pero tratando también de entender, de acompañar a los jóvenes, a las mujeres que en un momento dado tienen que tomar decisiones o toman decisiones sobre sí mismas y que se las critica y todo esto. Entonces asume todos los problemas. Llegó a decir también ya hace tiempo que la comunidad LGTBQ debe ser respetada, etcétera, tienen derechos a tener una familia, etcétera, ¿no? Entonces trata de, podríamos decir, devolver la humanidad a la iglesia y a los creyentes, rescatarlos. Ahora el equipo no lo acompaña mucho, ¿no? Ese es el problema que tiene. Sin duda, esa de hecho es mi última pregunta, doctor Masferrer. ¿Por qué se enfrenta un papa vanguardista a una iglesia ultraconservadora? ¿Cuál es el riesgo que él corre? ¿Cuál es el verdadero desafío que hay por delante? Yo creo que, mire, el asunto es que esa iglesia conservadora ya estaba en vías de extinción porque ya la gente no bautiza a sus hijos, no se casa por iglesia, han bajado drásticamente los casamientos por iglesia, muchos ni le piden la extrema unción, ya, o sea, ya dicen, bueno, nos vamos y ahí ni modo, ¿no? O sea, entonces el desafío, o sea, él en realidad está lidiando con una iglesia que en muchos casos es más un lastre que un beneficio, ¿no? O sea, creo que es muy constructivo el llamado que él hace a los miembros de la iglesia a cambiar, ¿no? Pero hay muchos que están ya demasiado oxidados, como quien dice, ¿no? Entonces, no sé si irán a cambiar, pero él se trata de ir a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más positivo de tratar de traducir el mensaje de Jesús a los jóvenes y en qué medida entonces estas nuevas generaciones se unen a la iglesia y los otros, bueno, verán qué hacen, ¿no? Creo que este mundo es de las nuevas generaciones. De alguna manera los veteranos estamos de salida, como quien dice, ¿no es cierto? Doctor Masferrer, estamos de salida los veteranos. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, buenas noches y trate de... También hay que descansar y si salió de paseo y está viendo Telesur aquí en su público, también hay que pensar en el descanso. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Cerramos esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes. Un placer como siempre estar con ustedes.